que tenía muy pocos medios en los años 40, desarrolló una potencia industrial importante, si quieren ustedes un poco garbancera, como quieran, en los años 50, pero aquí la industria del cine significa que se hacen muchas películas al año, que hay muchos estudios, que hay muchos laboratorios y que hay muchos técnicos que día a día se ganan e inventan cosas, y su calidad técnica era absolutamente indiscutible. Jefes de producción, ayudantes de producción, directores de fotografía, cameraman, montadores, laboratorios, escayolistas, eléctricos, todos los oficios del cine estaban representados en aquella España tan garbancera en muchos aspectos de los años 50 y comienzos 60. Pero cuando viene Broston y da trabajo monumental a la industria del cine español, y luego llega David Lean, se encuentran con que necesitan un escayolista, y el escayolista se lo hace más barato y mejor que los americanos, que necesitan un jefe de eléctricos y les resuelve problemas que a lo mejor no se los resolvían en Inglaterra o en cualquier otro sitio, en Cinecittà, en Italia. Y esa es la razón fundamental por la que después de rodar Lawrence de Arabia decide que su siguiente proyecto lo va a rodar en España. Él piensa en un equipo técnico alrededor de Perico Vidal. El director de fotografía es Manolo Berenguer, el director de la segunda unidad, que es el que rueda las escenas de acción, el que rueda los paisajes, etcétera, etcétera, y que rueda buena parte de la película por una historia que les contaré ahora adelante, que me guardo para un poquito más adelante, ¿no? Está el gran diseñador de producción, que es John Box, que es el encargado de dar el ensamblaje de vestuario, decorados, etcétera, etcétera, otro enorme admirador de España, con Terry Marsh y algún otro, pero ellos cuentan con un genio, que es Gil Parroto, que es el que les resuelve todos los problemas básicamente. Y luego todo el mobiliario que ven ustedes en la película es de otro genio, que le ofreció el Oscar a su hermano porque se iba a morir, que es Julián Mateos. Julián Mateos, que tiene probablemente el atrecho de cine más importante del mundo, fuera de los grandes circuitos internacionales totalmente. Y finalmente llamó a Omar Sharif y le dijo: vas a trabajar en mi película. Y Omar Sharif dijo: estupendo, me encanta el papel de Pasha. Y le dijo: no, el papel que vas a hacer es el de Jivago. Y yo recuerdo una cena en Madrid como Omar Sharif nos dijo: yo no me desmayé pues porque me quedé sin habla, pero se me heló la sangre. Y le dije: David, piénsatelo bien. Yo, un egipcio, un ruso, y dijo: no, yo lo que necesito es que no hables mucho, necesito tu mirada. Y si ven ustedes, si ven la planificación que hace Lean, Jivago es un mundo interior, lo que quería decir: quiero ese mundo interior secreto, volcánico, apasionado, que otorga el personaje, y Sharif pues hizo el personaje de su vida, ¿no? Tonya fue a parar a Geraldine Chaplin, pero durante mucho tiempo estuvieron considerando a Audrey Hepburn, y le habría dado un alter ego a Lara, que había producido, yo creo, un desgarramiento en las decisiones de Jivago a la hora de abandonar a Tonya, ¿no? en ese aspecto, ¿no? Y a Lara, pues ya saben ustedes, la campaña de Carlo Ponti para que fuera Sofía Loren, y después consideraron a Yvette Mimieux, a Sarah Miles, que luego la empleó la hija de Ryan, y a Jane Fonda, que le parecía, Jane Fonda le parecía demasiado americana, Sarah Miles poca mujer en ese aspecto, y Yvette Mimieux demasiado francesa, por decirlo de alguna manera. Y Perico Vidal le dijo: yo he visto una película en Londres, Billy Liar, y hay una chica muy interesante que se llama Julie Christie. Pidió ver la película Lean en Madrid, la vio en Fotofilm, le gustó, pero tenía dudas de si una chica joven iba a poder, etc. Y de repente se dio cuenta que había rodado una película con John Ford, que John Ford rodó prácticamente muy poco, pues se puso enfermo, entonces dicen que se emborrachó demasiado. Para los productores era John Cassidy, que aquí se tituló el joven rebelde, una cosa así por el estilo, y le llamó a John Ford y dijo: Jack, ¿qué tal es la chica rubia de tu película? Y Ford le dijo: maravilloso, espléndida, ni lo dudes para nada. Y la fichó, pero el origen de todo fue Perico Vidal. Les cuento todo esto para que vean cómo un cambio de casting a la hora de otorgar personajes cambia radicalmente la visión que tenemos de la película y de los personajes. Y desde el primer momento, Robert Walt, un hombre para la eternidad, le dijo a Lynn: es muy difícil adaptar esta novela, muy difícil.
Primero porque abarca una época enorme de la historia de Rusia. Segundo porque hay muchísimos personajes. Tercero porque Zhivago es un personaje que va, viene, desgarrado, pesimista, etcétera, etcétera. Y al final se pusieron a trabajar. David Lean se quedaba en los apartamentos Richmond, en la Plaza de la República Argentina. Le dijo a David Lean: esto es una historia de amor. Esto es una historia de amor en una época turbulenta. Y decidieron construir la película alrededor del amor de Zhivago sobre Lara, que es importante en la novela, pero no es lo único que hay presente en la novela. Bueno, escribieron durante muchísimo tiempo y decidieron empezar la preparación. La preparación llevó casi un año, el rodaje 10 meses, o sea que el rodaje empezaron el 28 de diciembre del 64 y acabaron el 7 de octubre del 65. La película se estrenó en Nueva York para poder aspirar a los Oscars el 22 de diciembre del 65 y tuvo una premiere en Cannes, en el Festival de Cannes, en mayo en el año 66. Y aquí en España la vimos en las Navidades, que ahora bien les contaré, les recuerdo brevemente, es las Navidades del 66. Creo que es una película maravillosa, absolutamente maravillosa, que veo una y otra vez, ¿no? Yo creo que ese comienzo en la presa de Dávila, entonces de Iberduero, con Yegraf, el hermanastro de Zhivago, que le ha protegido, que ha llevado toda la vida, intentando recuperar lo que queda, la memoria de su hermanastro, que es la hija que tuvo con Lara, chica que interpreta Rita Tashina, si no recuerdo mal concretamente. Hay un detalle propio de Walt y de David Lean, ¿no? Que es la balalaika, esa balalaika que lleva ella, si posible, en el maremángum de desastre existencial y humano, de genocidio que se produce en cualquier revolución, está presente, ¿no? Y cómo Guinness, que es un actor genial, está genial, absolutamente, como le dice, es un don de la música, el don de la poesía, ¿no? Y como le regala los poemas de Lara, ese libro que ha estado prácticamente, que casi ha editado el propio Yegraf, el gran tipo de la revolución. Es la historia del desgarramiento de vida de un tipo, ¿no? que es Zhivago, ¿no? El hombre que quiere mantener a la familia, pero ante el que se le cruza una pasión amorosa. Es difícil no olvidar el momento en que él le declara su amor a Lara cuando ella está planchando, ¿no? Con los girasoles, con ese diálogo, como ella se niega, como todo queda ahí, ¿no? Es difícil no olvidar a Zhivago subiéndose a Bariquino y ver cómo desaparece en el trineo cuando renuncia a ella, ¿no? Ese amor situado entre dos aspectos que le lleva finalmente, ¿no? Difícil no ver la excelencia estética de la película, ¿no? Cuando llegan Zhivago y el médico y vemos a través de los cristales el suicidio de la madre de ella, ¿no? O a Lara en un momento con ese vestido rojo cuando la seduce, que pidió especialmente un vestido rojo, ¿no? Le pidió para el desfloramiento de Lara, David Lean a Phyllis Dalton, la de vestuario, concretamente esa violenta pasión que les consume a los dos. Como he dicho anteriormente, es una película que es el corte de corteza de la historia en las historias personales, ¿no? El tiempo que pasa a lo largo del tiempo y que uno cierra los ojos, escucha el sonido de la música de Maurice Jarre, de la balalaika, tan presente, ese momento dramático del principio, cuando el niño, vemos las hojas arrastradas por el viento de otoño, ese niño huérfano de todo, conviene decir que es un personaje huérfano desde pequeño, cuando ha muerto la madre, que lo único que tiene es esa balalaika, mientras que el viento gime en el exterior. Es una película muy física, donde uno siente el hálito del frío, de la guerra, de la desesperación, como cuando parece que ya se estabiliza la vida de Zhivago, lo raptan los partisanos, cuando ya inicia una vida con Lara y está esperando un hijo, resulta que aparece Komarovsky, es decir, la vida apoderándose directamente de la propia vida de Komarovsky. Yo creo que conviene decir que es una novela profundamente autobiográfica, no es que Yuri Zhivago sea Boris Pasternak, pero buena parte de lo que él vio desde un poquito antes de la revolución bolchevique hasta el final de sus días está condensado en su vida.
También su vida sentimental, incluida su último amor, Olga, que le sobrevivió, que acabó en Siberia, dicho sea de paso, está ahí presente. Está presente también su extraordinario amor por Rusia. Hay un gran pensador liberal, Isaiah Berlin, que le visitó en varias ocasiones y que da un retrato de Boris Pasternak muy exacto. Un hombre profundamente espiritual, profundamente receloso, profundamente anclado en la realidad que no compartía de la Unión Soviética, pero profundamente apegado a la tierra. Yo creo que es alguien que sigue la lista enorme de poetas y escritores rusos. Él era un poeta muy considerable. Varias de sus poesías atribuidas a Jivago están presentes en la novela, Doctor Jivago, y está en la línea pues, de Tolstoy, de Turgenev y de Chekhov y de tantos otros que son profundamente rusos y a la vez son profundamente europeos, profundamente occidentales también, con esa mezcla de eslavismo y de occidentalidad.